Hoy estamos aquí en mi estudio con el objetivo de dar respuesta a una de esas preguntas que más me habéis repetido durante estos años, y es ¿cómo pintar los muebles de IKEA? Podrían ser de IKEA o muebles de melamina, los muebles que tienen un acabado, dijéramos, plastificado. Realmente existe la creencia de que esos muebles o ese tipo de mueble no pueden pintarse. Y realmente sí se puede, y además es muy sencillo. El objetivo de este vídeo es que os explique la manera más sencilla de pintar un tipo de mueble de melamina. El primer paso imprescindible es limpiar la pieza. ¿Por qué es necesario? Porque no pueden quedar restos de suciedad o de grasa. De lo contrario, no se adheriría bien ningún producto. ¿Qué utilizo? Yo utilizo OmniClean porque funciona súper bien y realmente es muy fácil de usar. Una parte de OmniClean por 10 de agua. Una vez ya hemos limpiado nuestra pieza, desmontamos los cajones, quitamos los tiradores y estamos ya preparados para seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, primero yo lo que os quiero aclarar es, antes de pintar, cómo se tendría que preparar esta pieza. Por una parte, hay la posibilidad de con una lija fina abrir el poro. Esa sería una posibilidad. La segunda posibilidad, y la que más usan nuestros clientes, es aplicar el primer, aplicar nuestra imprimación. Es un poquito más rápido y más limpio, y además no nos suele gustar mucho la lija. Pero las dos opciones serían válidas para cualquier tipo de superficie de plástico o bien muy brillante. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar primer, es la opción que yo he escogido para poderos enseñar. Además, porque creo que si empezáis a pintar, vais a pintar muchísimas cosas, y siempre que hay algo de mucho uso, a mí me gusta aplicarle el primer. De esta manera ya sabréis cómo funciona y lo fácil que es aplicarlo. Es importante que cuando pintemos lo hagamos de una manera cómoda, que veamos que va a ser cómodo para nosotros pintar. Después, importante tener una gaveta para aplicar el primer. La verdad es que no vamos a necesitar mucho, es una pieza pequeña y si no habéis utilizado nunca auténtico, es posible que creáis que necesitáis más producto del que realmente necesitáis. Así que siempre en la gaveta poner poco producto, y en todo caso si necesitamos más ya volveremos a llenarla para no desperdiciar así producto. Otra cuestión que también me preguntáis mucho es si pinto con rodillo o pinto con pincel. Pues depende, cada pieza me pide una cosa, o a veces yo quiero hacerlo de una manera o de otra. Una pieza como esta, que tiene una superficie más bien lisa, puedo utilizar perfectamente el rodillo. Si no quiero ninguna pátina ni ningún acabado especial, puedo usar un rodillo. A mí los que me gustan usar normalmente son los flocados, que son como de terciopelo y suelen dejar menos lo que yo llamo piel de naranja, que es ese puntito que a veces nos deja un rodillo y que hoy voy a intentar explicaros cómo hacerlo para que no aparezca o para que se note lo menos posible. Tenemos el rodillo cargado de primer y vamos allá. Lo primero que voy a hacer es pintar los cajones. El rodillo lo que tiene es que realmente es muy rápido pintar con rodillo. Otra cosa es que a veces extendemos tanto el producto que lo que ocurre es que necesitamos más capas y eso al final quizá no es menos tiempo. Para que nos quede los menos puntitos de piel de naranja posibles con un rodillo, además del truco del rodillo flocado, después está enseguida, después de hacer una pasada, hacer como un pequeño masaje. Es decir, es pasar de una manera muy suave el rodillo sobre el producto para intentar igualarlo y que no nos queden marcas. En las piezas más antiguas, donde no hay guías, si pintamos los laterales del cajón, a veces ¿qué sucede? Que no encajan, cuestan abrirlos o cerrarlos.
Ahí tenemos dos soluciones. Una es no pintarlos, ¿de acuerdo? Y solo pintar el frontal y el lateral del frontal, pero no el interior hacia los lados. Si decidimos pintar todo el cajón, luego yo sí que lo que haría es lijar cuando esté todo bien pintado para intentar que el grosor de la pintura sea el mínimo y pueda abrir y cerrarse con comodidad. Si aún ya así no es suficiente, es importante, por ejemplo, utilizar la cera para que intentemos hacer que pueda abrirse y cerrarse, que pueda resbalar un poquito y que se pueda hacer así. Pero bueno, lo mejor muchas veces es ni pintarlos si veis que el mueble ya por el tiempo se ha dilatado un poco la madera, está muy justita, ya veis que os cuesta sin pintar, pues pensar que pintado va a costar mucho más. En estos no hay problema, pintamos simplemente esta parte, la interior está como nueva, no sería necesario. Y ahora vamos a seguir pintando lo que es la carcasa y el sobre de la mesita, que no tiene ningún secreto. Veréis, primero empiezo por arriba, exactamente igual que hemos hecho con los cajones. Es muy importante, siempre, cualquier pieza que pintéis, que en los laterales, bueno, en los ángulos de los laterales, no acumuléis excesiva pintura, porque sería el lugar donde si hay un golpe y hay un exceso podría caer. Por lo tanto, siempre hay que pensar que por aquí no tienen que haber chorretes. Y seguimos. Ya han pasado 4 horas y tenemos la imprimación seca. Dos decisiones importantes después de imprimar la mesita de noche es qué técnica vamos a utilizar y qué color vamos a usar. En cuanto a técnica, el objetivo de este vídeo es explicarte la técnica más sencilla de todas para cambiar esta pieza. Esta pieza que es ideal para las personas que están empezando porque es un proyecto pequeño y porque no tiene realmente ninguna dificultad, ¿de acuerdo? En cuanto al color, es algo muy personal. Yo me decanto para esta pieza en el color verde. ¿Especialmente porque me gusta el verde? No, pero especialmente porque creo que en la estancia donde va a estar, el verde es un buen color. Dentro de la gama de verdes hay muchísimos colores, pero tengo dudas entre dos verdes, el Dryad Moss o el oliva. Finalmente creo que me decido por el color oliva, uno de los más vendidos en la tienda, así que voy a dar un voto de confianza a la decisión global, porque además es un color precioso. Es importante mezclar siempre bien la pintura antes de empezar a pintar. Y llegamos a la parte divertida, a la parte de pintar, de ir viendo poco a poco cómo la pieza se va transformando. De hecho, ahora ya es blanca, ya vemos que es otra pieza diferente, pero mucho mejor cuando la pintemos. Voy a escoger, como os he dicho, el color oliva, que es un color realmente bonito. Vamos a pintarla con rodillo, igual que hemos hecho la imprimación, igual que la hemos puesto, y se trata de hacer exactamente lo mismo.
aplicar pintura en la gaveta, escurrir el rodillo y aplicar la pintura. Así de sencillo. Al igual que con el primer, con la pintura también es importante no dejar excesos en los ángulos. Es importante que lo revisemos bien para después no tener mucho trabajo, porque una vez seco un exceso tendríamos que quitarlo con lija. Entonces es mucho más fácil dar un repasito y si viéramos algún exceso en algún lugar, pues simplemente haríamos un repaso así y listo. Tenemos los cajones pintados y ahora vamos a seguir con lo que es propiamente la mesita. Como siempre, y soy un poco pesada seguramente con esta cuestión, pero hay que vigilar no dejar excesos de pintura. Ese es el gran truco de hoy. Y ahora, una vez pintado, inmediatamente después, lo que hacemos es acariciar un poquito para intentar disimular al máximo la piel de naranja. Ya tenemos pintada la primera capa. Es imprescindible hacer una segunda capa porque, si os fijáis, siempre nos quedarán algunos puntitos donde se ve el fondo, en este caso la imprimación blanca. Al menos 2 capas y el tiempo de espera entre capa y capa conversante serían 4 horas. Esto es muy importante. Y por otra parte, no hay un número de capas exacto porque depende mucho cómo trabajemos. Si trabajamos con rodillo muy estirado, a veces podemos necesitar una capa extra, o incluso hay colores. Los colores que tienen más pigmento, como el rojo, los amarillos así potentes, como nuestro amarillo tostado, el Nordic Blue, que es un azul muy potente también que tiene mucho pigmento. Estas pinturas, estos colores concretos, si habitualmente una pieza la hacemos con 2 capas, es muy probable que necesitemos una tercera. No con el color verde oliva, que con 2 manos será más que suficiente. Vamos a la segunda capa. El procedimiento exactamente como el anterior, por lo tanto muy sencillo y rápido. Ya tenemos nuestra mesita pintada, creo que se ve un cambio considerable. A mí ya no me gustaba oscura y creo que en este tono va a encajar muy bien en su lugar. Lo que quiero hacer es un pequeño resumen de los 3 pasos imprescindibles para pintar una mesita de este tipo, una mesita o cualquier pieza de melamina. El primer paso será limpiar muy bien la superficie. Es indispensable para que se adhiera bien también nuestro producto siguiente, que es la aplicación del primer. El primer debemos aplicar una capa
lo más homogénea posible, pero no tiene que quedar perfecto como si estuviera pintado. Ya habéis visto en imágenes anteriores que es una capa algo irregular, pero evidentemente tiene que estar todo el mueble cubierto. Y por último, simplemente tenemos que aplicar la línea versante en este caso, que no precisa de ninguna cera ni de ningún barniz, es decir, ya está lista para usar. Trucos importantes. Bueno, uno sería ver qué técnica queremos hacer antes de pintar un mueble, y esta es la más sencilla. Otra cosa importante a tener en cuenta sería el color. El color no que vaya a quedar bien en la pieza, porque todos van a quedar perfectos, sino ese color que va a quedar bien en la estancia donde queremos colocar la mesita en este caso. En esta ocasión he decidido conservar los mismos tiradores, pero tenemos varias opciones, desde pintarlos hasta cambiarlos. Realmente pintar cambia totalmente la pieza, pero también ayuda mucho el poner unos tiradores nuevos o pintarlos. Utilizar rodillo es muy sencillo, que utilizar el primer es muy sencillo y que utilizar la pintura aún lo es más. Por lo tanto, cualquiera con esta técnica puede cambiar sus muebles de IKEA o de melamina.